material narrativo disperso por el Talmud y los distintos midrashim. Ahora veremos un poco también qué son estas dos cosas. Su principal función es la de servir a las intenciones exegéticas de los maestros rabínicos, apoyar o limitar el alcance de las leyes mediante el recurso a todo tipo de elementos narrativos en los que la sabiduría popular, transmitida oralmente, se percibe todavía. Refranes populares, anécdotas personales, descripciones de hechos históricos o de personajes reales o de ficción, leyendas e incluso fábulas de animales son adaptados al contexto académico de esta literatura. Acabáis de oír, ¿no? Los agadistas son una serie de estudiosos, pero que su sistema se basa en reunir, por así decirlo, todo lo que está en la cultura popular, ya sea chismes, anécdotas, fábulas, cuentos, historias, todo este tipo de cosas. Y en base a esto, ellos crearon lo que es ese Mesías de la tribu de José. Es muy importante esto. Hay personas que eso se lo creen de verdad. La Agadá rabínica y su valoración como método exegético. El riquísimo y variado material literario que compone estas obras es, básicamente, de dos tipos, legal y narrativo. Tanto por su volumen como por su contenido, los textos legales o alajá, que ahora veremos lo que significa alajá, que no es agadá, de donde vienen los agadistas, son la parte fundamental de la literatura rabínica. ¿De acuerdo? Los textos legales o alajá, repito, son la parte fundamental de la literatura rabínica. Se ocupan de la transmisión e interpretación de la ley y de su aplicación al momento presente. O sea, esto es la base de la sinagoga, del Sanedrín. La interpretación de la ley y de su transmisión. Vale, esto es la alajá. Vale, ahora veremos a qué es eso. Con el nombre de judaísmo rabínico o judaísmo clásico, se denomina la época comprendida entre la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 de nuestra era y el final de las academias rabínicas de Babilonia en el siglo XI después de Cristo. O sea, hay aquí un asunto en el cual penetran un poco en lo que serían las enseñanzas, un grupo de sabios, los agadistas estos, y desde la referencia del año 70 después de Cristo en adelante. Esto es muy importante, este tiempo. Sus protagonistas son los rabinos o maestros de la ley cuyas enseñanzas están recogidas en un inmenso corpus literario, conocido de manera convencional como literatura rabínica, que tiene como principales hitos la Mishnah, codificación de la ley judía a partir de la Torá de Moisés. Vale, esto es la Mishnah. Es la codificación de la ley judía a partir de la Torá. El Talmud. Héctor ha levantado la mano, HD. Perdón. Sí, quería pronunciar algo allí. Estos agadistas realmente son judíos, son predicadores, pues son predicadores populistas.
La enseñanza de ellos es como dice el hermano Chedey, que ellos, la fábula de ellos es la historia, las historietas, esa serie de cuestiones pues, que ellos inventan para hacerle creer a las personas que es real, pues, o sea, que realmente la palabra del Señor no es del Señor, sino que viene literalmente del hombre, pues. Entonces estos predicadores judíos que son agadistas, ellos, ellos mismos, pues, son los que se encargan de ser el populacho, por decirlo así. Y toman, según has dicho tú, Chedey, es a partir del año 70 de nuestra era. A partir de ahí es cuando empiezan a confabular todo eso, no todo lo que estabas tú diciendo, más o menos, ¿no? Que es muy importante, ¿no? A partir del año 70 de nuestra era, ¿no? Después de... Sí, el registro aquí, los más antiguos, porque hay como agadistas más modernos y después como más antiguos, ¿no? Más clásicos. Y lo que viene diciendo este estudio de estas personas es que en el año 70 aproximadamente, supongamos que desde un siglo antes, porque se pierden a lo mejor registros, pudiesen estar apareciendo, pero no se remonta esto mucho más atrás. Esto es muy No quieren, importante por lo que voy a decir ahora. no quieren ellos tirar más para atrás, no quieren, ¿no? Por todo, porque no les conviene a ellos tirar más para atrás. No les conviene, por algo será, no les conviene. Claro, en parte, de todos modos, lo veremos por qué en ese sentido, ¿no? Ahora miraremos a ver por qué puede ser. Es lo que yo pensé, en mi opinión, a la conclusión que yo llegué. Adelante, adelante. Gracias, hermano Héctor, también por su aporte. Mira, gracias a Dios que está ayudándonos. Mira, gracias al Señor por ese detalle. Pues, continuando, el Talmud es el comentario y discusión de las academias rabínicas sobre el alcance y pormenores de la Mishnah, que la Mishnah era la codificación de la ley judía. Entonces esto es un comentario, como si fuera el comentario bíblico, pero el comentario de los judíos. Pero el comentario judío sobre la Mishnah, que es una codificación que se le hace a la Torá, a la ley de Moisés. ¿Vale? La ley de Moisés se la codifica y en esa codificación se le hace después como un comentario y eso es el Talmud. Y el Midrash es el comentario exegético de los libros bíblicos, según el método denominado Derash, que me parece que lo puse también, que era Derash. ¿De acuerdo? Pero vemos un poco lo que es estas cosas que son de ellos, que, bueno, esto es para tener nosotros cultura general, porque no no es necesario en el estudio que estamos viendo. Pero como estamos viendo acerca de los judíos muchas cosas, pues esto no está mal. No está mal. No está nada mal. El hermano Héctor ha levantado la mano, quiere comentar algo. Sí, bueno, es curioso porque fíjate que estos rabinos judíos agadistas, ellos, para la Torá, ellos son 613 mandamientos. 613 mandamientos, ¿no? Nada curioso, nada, algo importante allí, ¿no? Que marcan ellos 613 mandamientos en la Torá. La Torá hacen ellos el Talmud, ¿no? La rectifican a su manera, ¿no? Lo hacen ellos a su manera, ¿no? ¿Chedey? Es esa, más o Exacto, menos. exacto. Es por eso que ellos, como dice el hermano Chedey, ellos todo lo toman del chisme, de la popularidad, de cuentos, y ellos lo llevan a esos mandamientos. Como ellos no creen exactamente en eso, ellos lo llevan a esos mandamientos. Por eso que marcan ellos como mandamientos 613 mandamientos. Es increíble, ¿no? Todo lo que hacen es 613 mandamientos. Es que es increíble, ¿no?
Y la gente se lo cree. Yo es que esas cosas es lo que decimos tú. Se creen la ley de Moisés, de ahí de la Torá y de ahí, ¡pum! Van pasando, pasando y la gente, es lo que dices tú, el Sanedrín en la época a partir de los 70. Es la que han montado ellos, ¿no? Para seguir manteniendo eso. Eneco ha levantado la mano, también queréis comentar algo. Adelante, Eneco. Que, según tengo entendido, los 613 son los mandamientos que Dios le dio al pueblo hebreo. Que es el mitzvot. Que esos son los mandamientos que tuvieron que cumplir el pueblo hebreo. Otra cosa es luego los mandamientos añadidos, que son tradicionales rabínicos, que ellos fueron generando, pero en concreto los 613 son los bíblicos, que ya la gran parte de ellos pues ya no son para guardar después de Cristo. Entiendo, ¿no? Mire, sobre lo que estaba comentando el hermano Héctor, se refería a los agadistas que hablábamos antes, y luego están los alajá. Los agadistas son estos que él dice que son popularios y son los que tienen como 600 y pico mandamientos, que esto, por lo que acabamos de leer, yo no soy muy entendido de esto, no soy entendido prácticamente, pero con lo que acabo de leer, yo pienso de que se refieren esos mandamientos a la Misná, que es como una codificación, y de ahí sacan 600 y pico mandamientos, que son los que ha mencionado el hermano Héctor, y esos 600 y pico mandamientos, además, luego tienen un comentario, que es el Talmud. Y entonces creo que lo que se está mencionando es la Misná, que es lo que acabamos de ver. Y sí, es una copia de los mandamientos que dice Eneco, como son tan plagiadores en todo, son los iguales, que como lo plagian todo, igual no son los mismos, esos son, no lo sé, no te lo puedo comentar porque yo eso no lo he estudiado y no lo he averiguado. Por eso lo No, comento, que puede ser un plagio de Satanás, ¿no? El mismísimo, tanto se les dio al pueblo hebreo, pero ahora plagiamos nosotros, y no son los mismos, puede que sean los mismos, no lo sé, puede ser, no sé, pero bueno. Adelante, hermano Héctor. Sí, bueno, en la parte de los 600 mandamientos, claro, ellos son, realmente son lo que el Señor dio a Moisés para establecerlo allí, pero ellos transversan todos esos mandamientos a la actualidad, o sea, a lo que es la farándula, a lo que es el chisme, a lo que es realmente embaucar a las personas, para que crean que es así, ¿me entiendes? No es como está escrito realmente, sino como que ellos los cambian, porque acuérdate que Satanás todo lo transversa, ¿me entiendes? Todo lo transversa a su aliado. Entonces resulta que es por eso que entonces mucha gente queda engañada por eso, ¿ven? Porque se lo creen, realmente se lo están creyendo, y no es así, pues. Claro. Adelante, Chedey. mira, pues muchas gracias, hermanos, por estas aportaciones y estas aclaraciones. Yo he entendido un poco más o menos lo que han dicho sobre Héctor, que él está hablando sobre los agadistas, ¿de acuerdo? Es muy importante esto, distinguirlo. Agadistas son aquellos que usan de cuentos, fábulas, leyendas, mitos, dichos, refranes, la cultura popular, lo que está muchas veces a la orden del día, como él ha dicho, de que los mandamientos no les hacen caso, sino que los extrapolan las enseñanzas que les convienen a razón de lo que sucede en la actualidad, lo que se va viendo en la calle, en el día a día, cosas así, porque ellos tienen todo ese compendio de mitos y de cosas y de cuentos y demás, y de esta manera intentan hacer que la historia, el curso de las profecías van por aquí. O sea, ocurre un hecho, me invento algo para que coincida, un poco tiene que ser algo así. O miren en el repertorio, a ver, algo que hablábamos nosotros, vale, iban tres y se cayó el del centro, ¿no? Un segundo. Cosas así de este tipo, ¿no? Y eso significa a lo mejor
tal cosa, tal barbaridad. Claro, porque son cosas inventadas y cosas de, hasta lo dicen, personajes de ficción que no existen. Y cuestiones que tienen que ver con los animales. Sí, El hermano Héctor ha levantado la mano. Adelante, Héctor. Mano, Héctor. Un paralelismo con los fariseos y los saduceos. Ajá, ¿me escuchan? Sí, 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 ¿Me adelante. escuchan? Sí, sí. Ah, ok, no, Sí. que esto tiene un paralelismo con los mandamientos, con los tiempos de los fariseos y los saduceos, ¿me entiendes? Que una persona no podía caminar más de 600 metros, más de 500 metros, porque ya estaba transgrediendo el día sábado, ¿ves? Entonces ese tipo de mandamientos, así que esta misma persona, esto haga vista, es la misma situación de los tiempos de los fariseos cuando Jesús estaba allí, ¿ves? Por eso fue que Jesús se los recalcó y se los dijo, pues. Que no era correcto así ese tipo de mandamiento, que el día sábado no era tal cual, que no podías caminar, que no podías hacer tal cosa, y ¿entiendes? Ese tipo así están los agadistas actualmente. Así o peor, están así. Pero bueno, sí es así. La farándula, como dice Chedey, los cuentos y todo es. Y Las que nosotros, fábulas. claro, que nosotros somos dioses y que nosotros podemos conseguir lo que queramos y que nosotros por nosotros mismos y nosotros sin Dios no somos nada. Es que nada somos sin Dios. Adelante, Chedey. Bueno, pues continuando, pero quedando claro eso, ¿no? Del punto ese de los agadistas y que ellos son refraneros, son del populacho y demás. Digo para que no se cree confusión. Pues continuando dice, aunque algunas obras recogen tradiciones más antiguas y otras vieron su redacción final bien entrada a la Edad Media, podemos establecer el período que va desde el siglo II, fecha de la redacción de la Misná, hasta el siglo VIII, como el período creativo de la literatura rabínica. ¿De acuerdo? Entonces, vemos que por una parte, los agadistas aparecen, entre comillas, aproximadamente desde el año 70 hasta lo que sería el siglo XI de nuestra era. Y luego también tenemos, por otra parte, la Misná se redacta, es esta codificación, pienso yo, que puede ser de donde surgen esos 600 y pico mandamientos, de lo que sería la redacción en el siglo II hasta el siglo VIII. Se va redactando, o sea, como que le encuentran fallos o la mejoran, la amplían, y esto va sucediendo durante varios siglos. Perdón, pues vemos como un poco están casi a la par, porque el siglo II, pues desde el año 100 hasta el año 199, o sea, uno en el año 70 hasta 30 años antes, así más o menos, son contemporáneos casi. Ahora, un punto que es importante, dice, de taná, repetir, taná, una palabra que lleva dos Ns, taná, significa repetir, y es el nombre dado a los maestros rabínicos cuyas enseñanzas fueron repetidas. O sea, cuando nosotros vemos la taná, es unas enseñanzas repetidas, como un mantra, ¿vale? Con ese efecto de repetición, de memoria, oralmente, hasta ser puestas por escrito en la Misná. La Taná está también incluida en la Misná. Dice, vivieron en los 2 primeros siglos de nuestra era. Dice también, otro punto que destaqué. Sin embargo, entre los rabinos de época talmúdica no hay unanimidad, o sea, hay discrepancia entre ellos. Hay como dos factores, uno que
están a favor de este tipo de enseñanzas que se tengan en cuenta y los que son detractores que ven esto como basura, como porquería que no sirve de nada. Dice, a la hora de valorar la Agadá, de donde vienen los agadistas, y su valor normativo, junto a dichos que expresan su crítica contra la Agadá y condenan expresamente su puesta por escrito. Estos son estos, ¿no? Los que están en contra. Y luego hay otros que elogian este tipo de aspectos como una forma válida para el conocimiento de Dios. Los intérpretes de la Agadá dicen, si quieres conocer a aquel que habló y el mundo se originó, estudia la Agadá. O sea, si quieren conocer a Dios, estudia la Agadá. Imaginarse uno. Es una barbaridad. Otro punto dice, aunque el interés principal de los rabinos era el conocimiento de la Halajá, el Talmud de Jerusalén recoge noticias de la perdonad, porque hay un poco de alboroto por aquí cerca. El Talmud de Jerusalén recoge noticias de la existencia en las academias rabínicas de Galilea de grupos de rabinos interesados especialmente en el género agádico, a los que se refiere con el nombre de Rabanán de Agadeta o rabinos agadistas. La Agadá, no obstante, tenía también sus detractores como Rabí Seira, que calificaba a los agadistas de escribas hechiceros. O sea, hay como dos sectores bastante diferenciados dentro del mundo rabínico. Y tachaba sus interpretaciones de heterodoxas e inútiles, pues no hacían más que dar vueltas a los textos sin deducir nada. Otro punto que destaqué, el precepto, la obligación religiosa contenida en la halajá puede resultar para la gente común, y aquí viene, esto es una idea muy importante, puede resultar para la gente común, como todo código legislativo, difícil de comprender y árido de aplicar. Es decir, la Torá, la ley de Moisés, sucedía que para mucha gente del pueblo era algo como muy bruto de entenderlo. Era algo que les chocaba, ¿no? A lo mejor. La Agadá, sin embargo, con sus relatos anecdóticos, legendarios e incluso humorísticos, fue capaz de transmitir al pueblo los valores éticos. Es decir, es que no se me ocurre ahora una cosa de esas, pero alguna cosa de esas así simples, ¿no? De si metes el dedo en el agua caliente te vas a quemar. ¿Me entendéis? Un tipo de comentario de esos estúpidos que son simplones, que... Eso es lo que... A ver, el hermano Héctor quiere comentar. Sí. Adelante, hermano. No, que viendo bien la aclaratoria del Talmud, o sea, prácticamente es lo que recoge las traducciones rabínicas, pues. El Talmud está hecho de esta manera para recoger lo que son eventos, recoger chismes, recoger parábolas, recoger historias, leyendas. O sea, el Talmud está hecho de esa manera, ¿ven? Por estos judíos agadistas. Es así, ellos van a la ley de Moisés, solo la ley de Moisés y el Antiguo Testamento, no quieren, de ahí no pasan, ¿no? Y ampliándolo, hola Ramón, hola a todos, buenas tardes a todos los que os habéis unido, a Isabel, Breiner, Jimmy, Kerly, Ramón, Isabel, buenas tardes a todos, que Dios os bendiga. Alicia también.
Hola, buenas tardes también Alicia, todos bienvenidos. Y puedes seguir, Chedei. Hola. Bien. Mira, por los hermanos que acaban de llegar, para hacer un poco de resumen, miren, estábamos hablando acerca de lo que era lo que habíamos visto en el estudio de Ezequiel sobre el asunto de los dos Mesías estos, el Mesías que tenía que venir de la tribu de José, pues de cuál era el origen. Y lo que había extraído de la enciclopedia nombraba que los que habían creado esa invención fueron unos agadistas. Y entonces, mirando a ver quiénes eran estos agadistas y por qué, pues resulta de que encontramos de que los agadistas, con G, resulta que son un cuerpo de los rabinos que cogieron en un momento dado y empezaron a basarse en fábulas, leyendas, cuentos, mitos, dichos, refranes, todo lo que es la cultura popular, de lo que se rodea en el ambiente, en las calles y demás. Y de estas cuestiones, ellos trataron de hacer comprender al pueblo lo que eran los valores éticos, morales que enseñan la palabra de Dios, la ley de Moisés en la antigüedad, y luego ya juntamente con el Nuevo Testamento, pues toda esa enseñanza que Dios enseña para que le entrase mejor al pueblo, hicieron como mediante los refranes, con el humor y todas estas cuestiones, un tipo de interpretación para que así las personas lo pudieran entender mejor. Y estos se llaman los agadistas. Y la agadá es este tipo de literatura que es fantasiosa, fabulista y demás. Sí, hermano Héctor. Sí, bueno, no, viendo bien claramente estos agadistas judíos, ya ellos venían presentando toda esta serie de leyes, pues, que ellos llaman leyes, ya eso salía ya de Babilonia, realmente de Babilonia hacia al pueblo de Israel, ¿entiendes? Por eso que el pueblo de Israel también allí se involucró mucho, se mezcló, prácticamente por decirlo así, se mezcló con este tipo de personas, este tipo de creencias, y así cayeron mucho, hasta la actualidad. Ya, pero ya eso salía ya de Babilonia, ya estos judíos ya agadistas ya venían ya con ese propósito, pues. Gracias, hermano Héctor. Pues sí, y bueno, pues sí, yo pienso que de Babilonia, de Medopersia, de Grecia, toda esta cuestión que rodeaba lo que era el populacho, seguramente fueron recogiendo cosas y bueno, pero es importante identificar esas cosas que vamos hablando y nombrando, ¿de acuerdo? Y se mencionaba lo que era la Misná. La Misná es una codificación de lo que era la ley de Moisés, la Torá. Entonces, a la ley del Señor la codificaron y puede ser, como los hermanos hablaban antes, de que eso pudiese ser las 600 y pico leyes que ellos tienen. Y esto es la Mishnah, la codificación. Sí, adelante, hermano o hermana Kerly. Kerry. Adelante, Kerry. Adelante, hermana. Hola, buenas Hermano. tardes. Aló, adelante. No, pues ando como, es que apenas me ingreso al grupo, entonces estoy prestando atención, entonces no. Vale, pues bienvenida, ¿no? Bienvenida. Somos un grupo del hermano Chedei, está haciendo el estudio de Ezequiel 47, no es una profecía, pero bueno, está entrando un poco en lo que es, hoy está tocando un poco el tema de la Torá y explíquete tu hermano, el hermano Chedei, sé que les toca el estudio hoy. Ah, bueno, señor. ¿De dónde eres, hermana? Nosotros, De Colombia. Colombia. Bueno, nosotros, aquí está el Sí. hermano, aquí hay mucha de Colombia, está Jesús y Héctor, no, Héctor Venezuela. ¿Y quién es más ahí de Colombia? Está Jimmy también, ¿no? El hermano David.
El hermano David hoy no está conectado, pero bueno, sí somos bastantes. De Colombia somos 4 o 5. Yo El también hermano soy de Diego. Colombia, perdón. Mi nombre es Olga. Olga Brain, Olga, sí, también, sí, que. Gracias a Dios por todos. Y nada, pues bienvenida y el hermano Chedei te comentará lo que estamos hoy. Adelante, Chedei. Bueno, que se acaba de incorporar también a la hermana Isabel, me parece. Y Sí, la pues, hermanita Isabel mira, también. voy a hacer el último resumen, porque como han entrado hermanos nuevos, pero esto es solo la introducción, en lo que estamos, Vale, no vamos a salir de la desde un introducción. principio, ¿no? Porque si no, no llegamos, no acabamos nunca este estudio. Ya Estamos en digo la yo, profecía. Es una profecía de los 6.000 años que viene también en Ezequiel 47, que está muy bien, ¿no? Hice toda la introducción, está muy bonita. Es muy profunda, es muy intensa, pero muy bonita, ¿no? Y ahora está tocando un tema. Adelante, Chedei. ¿Qué es lo que? bueno, pues en resumen, sobre lo que estábamos nombrando en el estudio de Ezequiel sobre la situación de dos Mesías, uno de los Mesías que es de la tribu de José, pues acerca de este Mesías, de cómo surge y se nombra a lo que eran los agadistas, que son quienes lo han creado, y los agadistas estos, pues son como una parte del mundo rabínico que ellos, mediante la fábula, la fantasía, los relatos, los dichos, los mitos y todo este tipo de cosas que están en la memoria y en el habla de las personas, pues ellos de esa manera, utilizando el humor y otro tipo de recursos, pues hacían comprender al pueblo los valores éticos y morales que están encerrados en lo que es la ley de Dios y la palabra de Dios. Entonces esto viene desde el año 70 después de Cristo aproximadamente, es un dato aproximado, ¿de acuerdo? Y resulta que vimos la Misná. La Misná es la codificación de la Torá, de la ley de Moisés. Es una codificación y probablemente esto sea estos 600 y pico mandamientos que se referían ante los hermanos. Luego hablamos también del Talmud. El Talmud es un comentario sobre la Misná. Nosotros tenemos el comentario bíblico, ¿de acuerdo? Está la Biblia y luego está el comentario. Pues el Talmud es un comentario sobre la Misná, que la Misná tampoco es la Biblia, es una codificación de la ley de Moisés, de la Torá, ¿de acuerdo? O sea, tenemos una cosa en la que ellos se basan que no es ni la palabra de Dios y que tampoco está basada en la palabra de Dios, sino en una codificación de la palabra de Dios, ¿de acuerdo? Es muy importante que entendamos estas cosas. De fábulas y de mentiras, ¿no? Como tú has dicho, ¿no? Todo es llevarte al engaño y es muy importante la fecha esa de 70 años a partir de Cristo, ¿no? Porque no quieren entrar en todo eso. Es toda una falsificación de todo lo que estamos, para que todos lo entendamos. Venga, adelante. Gracias. Pues vemos ya esto acerca de el significado de esto y de dónde viene lo de la tribu de José. Y esto, mi opinión, os digo mi opinión, ahora os pregunto yo, ¿os puedo decir mi opinión? Sí, hombre, claro, eso faltaba. Sí, no, sí. Adelante, adelante. Sí, hermana Kelly, Señor. Adelante, como tenías la mano levantada, Kerly, quería No, preguntar o comentar. ay, yo no sé por qué se levanta, pero la verdad yo no la levanto. No pasa nada, tranquila, tranquila. Si eso después nos cuentas testimonio, así es que a veces los que entran nuevos explican un poquito después cuando terminemos el estudio y así te conocemos un poco mejor, los hermanos, si Ah, Dios bueno, quiere. señor. Yo estoy prestando atención. A mí me gusta aprender, pero estoy un poquito ahí aprendiendo con el tema del, del tamú, es que le dicen, el tarot, porque es que tengo hasta profesores que hablan mucho del tarot. Entonces,
Me está La relacionada Torá. eso. Eso, Será la Torá. el Torán, eso, perdón. La Torá, que es la Entonces, Biblia. No, no, explícaselo, Chedei. La Torá es. Explícaselo tú, hermanito. La Torá es la ley de Moisés, los 5 libros del Pentateuco. Que Entonces, Son en, los 5 en- libros. en esas leyes se basan ellos para lo que sería la base de tanto el gobierno judío como la cuestión social y económica también. Englobaría todo ese aspecto. Y, y más cosas. Yo no soy tampoco un entendido de esto. Estamos nosotros aprendiendo todos en esto, ¿vale? Pero sí quiero decir que los datos que vamos nombrando no se confundan, porque luego la memoria nos juega malas pasadas y se mezclan unas cosas con otras. Entonces, es bueno que entendamos de que la Torá es una cosa, eso. que estos son los libros de Moisés. La Misná es otra cosa, que es la codificación sobre eso, y el Talmud es otra cosa, que es un comentario sobre la Misná. Y ahora una parte que es distinta se llama los agadistas, que era una cuestión ya rabínica de las personas, no de las enseñanzas, sino son las personas que cogieron, hicieron mediante relatos y fábulas y demás un tipo de adaptación de las enseñanzas éticas, morales que encierran lo que serían los mandamientos de Dios y la ley de Moisés, que es lo mismo, todos esos libros, pues para que el pueblo lo pudiese entender con humor, con este tipo de llegar al pueblo. Y esto es lo que he explicado. Y mi opinión, ahora en base a esto, tiene sentido el que este personaje se ha inventado, que es falso, lo de el Mesías de la tribu de José y de Efraín, que es el punto que quería llegar, porque además encaja lo que es el año 70, porque si nos remontamos un poco antes, nos encontramos aproximadamente en el año 590 antes de Cristo aproximado, lo que sería la deportación de Ezequiel a Babilonia, y donde él recibe ya las visiones. Y en Ezequiel 37:16 leemos esto: Hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él, para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él, para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Con esto veo yo aquí como un oportunismo. Dios, a través de su profeta, estaba dando una profecía de una situación en la cual si ocurría de que el Israel, la nación antigua, hacía las cosas como Dios quería, iban a suceder una serie de condiciones. Pero Israel falló, y ahí que estaba el reino dividido, resulta de que Dios estaba haciendo una profecía en base a la nación como se estaba sucediendo, y en la cual profetizaba que volverían a estar unidos, volvería a ser un mismo reino. De ahí que están esos dos palos. Pero aquí hay una parte es mi opinión, esto es mi opinión, de oportunismo, con los siglos, como sucedieron con muchas cosas, ¿no? Que luego aparecieron los pañales de luego también lo de la casa donde vivió María, en fin, todo ese tipo de leyendas que surgen siglos después. Entonces, ¿qué pasa? Hay un oportunismo, hay una situación que es de verdad, que está en la palabra de Dios y que sabemos que esto es veraz, es un hecho. ¿Y qué ocurre? Surge una oportunidad con el paso del tiempo donde la gente a lo mejor eh, ya vimos que hay una especie de repetición, que ha habido un traspaso de
de un conocimiento a otro oralmente, en donde la gente se le va trabajando y surgen esas cosas. Sí, hermano Héctor. No, que quería resaltar allí la fecha exacta de la deportación de Ezequiel. Ese fue en el año 597, para ser más o menos exacto. Mira, pues muchas gracias, hermano Héctor. Gracias por el aporte y gracias a Dios. Pues mira, no me fui muy lejos. Año 597 antes de Cristo. Pues vemos ahí un poco, ¿no? Acerca de esto. Y continúa el capítulo 37 porque veremos después el 28. Dice, voy a leer estos versículos nada más y ya empezamos. Dice, júntalos luego el uno con el otro. Este es el versículo 17. Júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo y serán uno solo en tu mano. Versículo 21. Y le dirás, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Justo lo que hoy en día quieren hacer, recoger a las naciones porque se basan un poco en estas ideas. Y ahí como encaja bien este Mesías que viene de la tribu de José, que curiosamente ya también Ezequiel habla de un palo. Lo ven que no son cosas mías, que yo veo ahí un oportunismo, pero es mi opinión, ¿eh? Ojo, esto es mi opinión. Versículo 22 dice, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Y un rey, que nosotros vemos que hablaban de un rey guerrero, valiente, y que encajaba perfectamente con la situación del papado. ¿De acuerdo? Versículo 24. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Bueno, aquí estaba el cumplimiento efectivamente que tuvo lugar con nuestro Señor. ¿De acuerdo? Pero ellos esperan a ese falso Mesías que haría esa vez que sería Satanás haciéndose pasar por Jesús y que ellos dirán que es el Mesías que viene de David, pero que no, que eso es mentira. Versículo 25. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres, en ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre, y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Versículo 27. Estará en medio de ellos mi tabernáculo. Tercer templo judío. ¿Cómo hacen encajar las cosas, eh? Y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y sabrán, versículo 28, y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. O sea, hay como, yo entiendo así, como un oportunismo y que se han retorcido estas profecías de Dios de manera que se han inventado una serie de personajes para que hoy en día, forzando y provocando las cosas, parezca ese Israel de la antigüedad que no hizo lo que Dios quiso. Sí, sí, total, un plagio satánico. Total. Tremendo, tremendo. Pero si esto es así, ojo, que esto es mi opinión. Si esto es así, vemos de dónde surge lo que es tanto una cuestión, lo de los agadistas, rondando ese tiempo, y la cuestión de una oportunidad basada en la palabra de Dios, en la verdad. Y bueno, ya lo he dicho todo. Esto era una introducción. Sí, sí, no muy buena introducción y con mucha razón, ¿no? El plagio satánico, como ha dicho Isabel, brutal, ¿no? Todo lo que están haciendo y aparte han metido todo eso desde el año 70 para acá, ¿no? Todas esas fábulas, esos cuentos, para que la gente, ¿no? Porque yo igual yo, que tú, que todos los que vamos aquí, vamos dando este mensaje,
no se crean nada, se piensan que la Biblia es un cuento. A mí me dicen, Ricardo, pero ¿por qué crees en eso? Va, tómate, que no, y come, que no sabéis que Dios existe y Dios es verdad. Y esto ha pasado y volverá a pasar. Y no se lo creen, pero bueno, es el engaño de la fábula que... Pero bueno, ojalá, el plagio es tan brutal, la línea es tan finita que mucha gente, ojalá, ¿no? Pero Dios hará lo que tenga que hacer con su pueblo, con nosotros, con cada uno de nosotros. Y el engaño, como tú estás ahí mostrándonos cada vez, ¿no? Es brutal, ¿no? Por todos los lados, ¿no? Ha metido en todos los sitios, en todos. ¿No? Podéis comentar también. ¿Alguien quiere comentar algo? Puede comentar. Fran, Onofre. También. Hermano Isabel, Héctor. Hermano Héctor. Sí, no, bueno, más claro no canta un gallo, por decir el dicho, ¿no? Sí, pues adelante, sigue, si no quieren... Sí, totalmente de acuerdo. Pues voy a continuar entonces. Ahora sí, continuando con este estudio que habíamos hecho y que está basado en Ezequiel 47, en el versículo 1 sobre las aguas salutíferas. Y no tenía el versículo preparado, pero lo voy a leer un momento. Acerca de las aguas salutíferas que el varón mide y las aguas van creciendo, y esto pues tenía una significación con lo que era la historia de la humanidad de 6.000 años de historia. Y hay 4.000 años que tienen que ver con esas crecidas que al principio son a los tobillos, luego las rodillas, luego los lomos, y por último ya llegando a la cabeza, que no se puede nadar, no se puede pasar sino nado. Pues entonces habrían como 2.000 años más, que son esos dos arroyos, que sería el, el agua que salió del costado traspasado de nuestro Señor y la corriente de sangre que fluyeron juntas hacia la tapa del propiciatorio en el lugar occidental, para que de esa manera fuese propicio. Y eso es los 6.000 años en total. Y este es el versículo de Ezequiel de 47:1, que dice: ¿Quieres que te lo lea? venga, sí, por favor. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa, hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo, hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Es el versículo 1. Si quieres más. No, ahí es suficiente. Y hoy, pues, a ver, aquí. Continuando con lo que vimos por última vez, que hablábamos acerca de aquella noticia que la extraje de la conferencia del hermano Víctor, la conferencia número 6 sobre el Armagedón, sexta parte, sobre el ataque a Israel. Resulta que vimos una noticia sobre Turquía que sacó en el mes de octubre las tropas a desplegar como en un gesto de musculatura, sacando todo el armamento, cosa que nunca había hecho a esa magnitud el país de Turquía, pero en un sitio concreto, en el Bósforo. Y había una profecía de los judíos que era relacionada con ese punto, que decía: cuando vieseis por el Bósforo las tropas de Rusia pasar por allí vestidos de Sabbat, porque eso significa que nuestro Mesías vendrá pronto. Entonces era como una especie de llamada, de toque de atención de una profecía rabínica, para que el pueblo estuviese atento, que cuando ocurriese ese hecho ya estaba ya el tiempo del fin a las puertas. Y resultó que esa noticia del Turquía nombra el Bósforo, y esto, pues entonces hubo un estudio de la Universidad de Navarra que hablaba sobre el Bósforo y el Dardánelo, y nombraba una situación estratégica de lo que era la situación geopolítica
en el contexto que nos encontramos hoy en día, porque en el año de ese estudio no tenía la situación de guerra de Ucrania contra Rusia. Entonces sucedía de que en el Mar Negro, si Rusia llegase a controlar esa zona y pudiese traspasar al Mediterráneo, se podía haber hecho con un control en el Mediterráneo de lo que eran las cuestiones energéticas que fluyen por allí, ya desde el norte de África, Argelia, no sé si Túnez también, hacia lo que es la parte de Europa. También había la situación de países que eran de la órbita soviética, que eran favorables a Rusia, que se pudiesen añadir al gobierno ruso, y la situación también de que el poderío de Rusia por el Mediterráneo, eso devastaría a Europa. Y que, recordando por último, había un índice que nos marcaba el hecho ese, cómo podría ser, como ellos no contemplaban la guerra de Ucrania y Rusia, pues decían que un derrocamiento del gobierno de la ciudad de Kiev, pues eso podría ser que un siguiente presidente pues fuese favorable a Rusia, con lo cual no sucedió tal cosa porque estábamos hoy en día en la guerra de Ucrania y Rusia, que el hermano Frank comentó que Estados Unidos ya no le estaba favoreciendo, por lo tanto veíamos como que las cosas permitían de que próximamente Kiev pudiese ir a la quiebra. Sí, hermano Héctor. Hermano Héctor, no dice nada. Creo que retiró la mano otra vez. No, quería comentar referente a la cuestión de Rusia. Si no mal no recuerdo, Rusia, la intención de Rusia pues, sobre el mar Mediterráneo es tener el control absoluto, porque ese es los propósitos de ellos, tener el control absoluto para poder tener acceso a todas esas regiones y poder dominar completamente. Sabemos que Turquía a la larga de todo esto, porque el hermano Víctor, Turquía tiene un pie puesto en Occidente, tiene el otro pie puesto en la parte del norte de Rusia. Entonces, a la larga, Turquía se va a unir a Rusia. Y la cuestión de Ucrania actualmente, ellos siempre, pues, por ese lado, creo yo, para mi opinión, es que ellos siempre se han sentido del lado de Rusia, pues, ¿ve? Y a la larga creo que eso va a quedar así. Ucrania se va a quedar al lado de Rusia, porque a pesar de que tengan esta guerra ya preparada e inventada y todo lo que está sucediendo actualmente. Entonces, el propósito de Rusia es eso, pues el dominio total por el Mediterráneo, totalmente. Gracias, hermano Héctor, y pido disculpas porque a lo mejor he ido muy rápido y perdonadme, hermanos, porque es que he repasado y he hecho estas cosas así muy rápido y perdonadme No, si a pero lo mejor se han... no va bien. La semana pasada hablaste de esto y va bien encaminado, ¿no? Digo por si Y acaso, sí. porque como vi que un hermano se retiró, por si acaso fuera No, demasiado algo rápido de no eso. vas bien. Vas bien, hermanito, vas bien. Ahora sí, hermanita Juanita se acaba de conectar también. Ahora. Y nada, Turquía, como ahí dice Isabel, Turquía siempre está, como dice ahora Isabel, estaba de la mano de los dos, pero sabemos que sí, sabemos que se va a decantar de la parte de Rusia. Todos pensamos eso, no creamos, y eso es lo que está escrito en la profecía, ¿no? Y sabemos lo que va a pasar en Turquía. Turquía es el que va a mover la última pieza. Y lo que estábamos comentando también la semana pasada, ¿no? Ayer estaba Zelensky en la Casa Blanca, ¿no? Ya decíamos que ya no le iban a dar más ayuda, o por lo menos se decía que no le iban a dar. Ahora ayer ya decía otra vez que le van a dar toda la que puedan. No he dicho que no. Ayer ya, según yo vi un poquito, ¿no? Por encima, ¿no? Porque están diciendo otra vez, había otra noticia que estaban los dos y dice que le vayan a Estados Unidos, le vaya a ayudar todo lo que le puedan a Zelensky, por lo que comentábamos la semana pasada. Eso no va a parar, va a ser
Ya sé, como ya sabemos, ¿no? Pero bueno, Dios está al mando. Adelante, Héctor. Sí, eso va a ser un desgaste, pues eso va a ser totalmente un desgaste para con Ucrania porque estos países occidentales, ellos necesitan hacer todo este apoyo bélico con Ucrania y lograr su objetivo. ¿Ves? Sabemos, nosotros conocemos por profecía que es así y Así es. sabemos que Ucrania está siendo utilizada por el occidente justamente para los propósitos que tienen pretendido hacer, que sabemos que es el petróleo, sabemos que es el gas, sabemos que son los minerales y toda esa serie de cosas, pero Ucrania a la larga de todo esto, ellos van a quedar al lado de Rusia. Claro. Bueno, venir a por Rusia, se ha absorbido posiblemente. No, no, sí, sí, está así. Es así, es así. Adelante, Chede, sí. Gracias, hermanos, por vuestras aportaciones. Y pues ahora continuando, después de haber hecho todo este repaso, pues resulta de que otro extracto ya, acabando con lo que serían las cuestiones de la enciclopedia, que vamos a intentar a ver si podemos acabarlo. Dice, grande será el sufrimiento que el Mesías de la tribu de Efraín tenga que padecer durante 7 años a manos de las naciones. Pues aquí veíamos otra de las características que ese Mesías que ellos esperaban de la tribu de Efraín, que ya hemos descubierto que se basa en fantasías y relatos y que no tenía nada que ver con la palabra de Dios, resulta que es una cuestión humana y que tiene que padecer durante 7 años a manos de las naciones. Estos 7 años podrían ser esos 7 años de tribulación que ellos esperan y que habrían 3 años y medio que serían como de, entre comillas, una tribulación más light, más suave, y luego vendrían los otros 3 años y medio de tribulación que serían ya los más duros. Pues bueno, ahí está. Aquí yo hice un comentario. Voy a hacerlo resumido, que sobre este Mesías y sobre los 7 años podría ser como el caso que ocurriese citado en Apocalipsis, que nos hablaba de el rey que era, es el mismo que no es y que será, en el sentido de que esa situación podría producirse con una persona que a la vez que está ya en un momento, suceda que padezca, no esté y luego aparezca. O sea, como ese segundo Mesías. Y bueno, muchas de las cosas son que ellos tienen mezcladas y todo esto es provocándose. Ellos provocan las situaciones para que se den esos escenarios para hacer ver que la nación de Israel es todavía la nación favorita, la escogida por Dios, y que el Mesías es el que ellos dicen y no. Adelante, hermano Héctor. Sí, no, quería resaltar ahí también la parte de la tribu de Efraín, que ellos en los tiempos de Israel, bueno, saben que ellos cuando hablaban, el pueblo temblaba, ¿entiendes? Pero ¿qué pasaba allí con la tribu de Efraín? Que ellos empezaron a pecar, comenzaron a pecar y de allí se fueron a los ídolos, se fueron a buscar a Baal, el pecado de ellos. Por eso fue que esa tribu de Efraín fue destruida. Así es, así, hermano Héctor, la tribu de Efraín. Claro, y la de Dan. También. Pero bueno, es lo que dices tú, la tribu de Efraín tenía mucho poder en su época, ¿no? Cuando hablaban ellos, los demás estaban todos ahí atentos. Era una tribu muy, muy fuerte, muy poderosa. Pero bueno, como tú has dicho, se fueron a Baal y ahí cayeron todos, ¿no? No podían. Adelante, hermano Chedey. Amén, gracias, hermano Héctor. Era una tribu conflictiva. Muy correcto. Otro extracto de la enciclopedia dice,
toda la belleza del mundo que desapareció debido al pecado de Adán será restaurada en el tiempo del Mesías. Ojo, porque nosotros hablamos de que cosas que ellos esperan y que no sabemos si sí o no, pero que podría estar dentro de la amplitud de poder que le diese Dios a Satanás en forma de se te permite hacer cosas, pues que podrían simular lo que era la, la situación de la columna o de abrir el mar o las plagas y otra serie de cosas que puede ser que Dios le permita a Satanás hacer, imitar. Pues dice que también la cuestión de la belleza del mundo restaurada al tiempo del Mesías. A tanto no llegaría, pero vemos un poco aquí por donde nos pueden dar ideas, ¿no? De cosas. Dice, el descendiente de Pérez, la fertilidad de la tierra, el maravilloso tamaño del hombre. Bueno, hay cosas ahí que a lo mejor Satanás no va a poder imitar, porque yo mido un 80 y pico y no creo que me pueda hacer crecer más. Aquí me quedo, en un 80 y pico. Y así yo creo que es con muchos, ¿no? Que esa cuestión no la puede imitar Satanás. Hasta tanto poder no le llega. Y luego también otra parte que dice, el sol y la luna recobrarán su esplendor. Esto también se me hacía recordar una de aquellas plagas que hablaba del frío, de que claro, si resulta que se tapa el cielo, la ausencia de calor hace que haya más frío, también eso es una parte, pero también a su vez, cuando se quita ese frío, la ausencia de frío hace que haya más calor y por lo tanto el sol, al no verse durante un tiempo, cuando aparece, parece que es más potente todavía. Y esto podría ser un significado de eso, como diciendo, ah, mira, es verdad, es lo que decían las profecías. Y no, es simplemente que antes manipulaban con los chemtrails y tenían la Tierra como una cúpula y se ha roto ese cristal, esa bóveda y ahora se ve el sol que antes no se veía. Cosas así, ¿no? Me imagino. Luego también ciudades desoladas como Sodoma se levantarán de sus ruinas. Pues bueno, si ellos lo dicen. Dios dice bien claramente que Jericó no volvería otra vez y que hay de aquel. Y también dice lo mismo de Damasco, de Siria, que esa ciudad será un montón de ruinas. Y así es, la palabra de Dios no falla. Y de Babilonia dijo lo mismo, que un erizo y los animales inmundos. Sí, hermano Ricardo. Nada, que estábamos comentando ahora, las ciudades populosas serán destruidas todas asoladas. Por mucho que digan que se levantarán, no sé, yo creo que no se levantará ninguna ciudad de las que Dios destruya en estos tiempos finales. Ya pueden decir ellos misa. Y cuando más pecado tienen Las Vegas, Chicago, como está asolada también por incendios que está en la California, todo eso, ya lo sabemos, cuando más pecado han cometido, más castigos se van a llevar. Está escrito, es que lo dijo la profeta Elena White, ¿no? Y levantarse, no van a tener esa oportunidad. Sobre todo, como dice Isabel, las más pecaminosas son por las primeras que van a empezar a caer. Esas son las primeras. No, sigue, Chedey. Pero sobre todo teniendo en cuenta lo siguiente, hermanos, aquí se refiere el texto a las ciudades antiguas como Sodoma, ponen de ejemplo, o sea, Jericó, Babilonia, todas estas ciudades que eran ciudades-estado, eran países, pues resulta de que la palabra de Dios es clara y no se contradice. Un montón de ruinas será. Sí, hermano, Sí, bueno, es como dice, está escrito en la profecía de Isaías 17:1 al 3, la destrucción de Damasco, que ya pronto esa profecía se va a cumplir.
Y bueno, igualmente en los tiempos antiguos, que nombraban esos países, Judá, toda esa serie de países, actualmente, hoy en día se lleva a ciudades, pues, sobre todo lo que hay en Estados Unidos, pues. ¿Ves? La destrucción de toda esta ciudad pecaminosa como Nueva York, Manhattan, Las Vegas, San Francisco. Todas esas ciudades van a ser arrasadas. Van a ser arrasadas porque está escrito en la Santa Palabra del Señor. ¿Ves? Entonces, ese paralelismo que hay de la antigüedad es lo mismo que vamos a ver en estos tiempos, pero en estos tiempos lo vamos a ver, que el Señor nos lo permite, eh, con mucho más fuerza, mucho más poder, pues allí, esas instituciones, que la gente se les habla y se les dice y no creen, y ellos no creen y no creen y no creen, pues se van por su sendero y bueno, lo que dicen es, bueno, que venga lo que venga, ¿ves? Pero no se preparan realmente para lo que realmente viene. Así es. Gracias, hermano Héctor y hermano Ricardo. Y por desgracia sucederá con muchas personas. De hecho, las plagas serán localizadas especialmente de esa zona. Gracias, Isabel. Pues sí. Donde más pecado habrá, a lo mejor. Y bueno. Pero el dato que es importante y interesante destacar es que ellos esperan que ciudades de la antigüedad, del tipo de Sodoma, de esos periodos, ¿no? Perdón, resulta de que vuelvan a florecer. Y no, eso va en contra de la palabra de Dios. Eso no puede ser, es imposible. Las cosas modernas, bueno, pues Elena de Guay menciona que serían asoladas esas grandes ciudades y demás, como ha dicho el hermano Ricardo, es verdad. Y yo no recuerdo de que esté estampado ahí en sus palabras de que y no se volverían a levantar. Eso no lo sé, pero sí sé que en la palabra de Dios, Jericó, Babilonia, y la otra que no, Siria y Damasco, ahí el sello de Dios está bien puesto, diciendo de que eso va a ser un montón de ruinas. Y de Tiro también, que iba a ser una peña lisa. O sea, eso jamás, jamás, jamás habrá ningún ser humano que pueda hacer algo, ni lo más mínimo. Jamás. Y ahí está la cuestión, porque ellos dicen que sí, que ciudades como Sodoma, sí, a lo mejor lo dicen en el punto de pecaminoso, como ustedes están diciendo, pero también lo pueden decir en el contexto antiguo, ciudades históricas, en ese sentido. No lo sé, pero bueno, ahí queda el dato. Dice también, la paz reinará entre las bestias. Esto que se basan en el versículo de Isaías, pero en el milenio ese de paz, que Satanás tenga el control de los animales y pudiese hacer algo así. Bueno, sabemos que él controla. Claro, ese es el milenio que ellos esperan, no el que nosotros esperamos. Es que no lo van a tener ese milenio, ¿no? Ellos cogen los versículos que ellos quieren, los acoplan cuando ellos quieren a sus necesidades, como tú estabas diciendo, ¿no? Ellos siempre a esa línea, ¿no? A lo que ellos, no a la palabra verdadera, a esa nueva luz que Dios está dando, este mensaje, ¿no? O sea, no quieren ver más allá de lo que ellos tienen planeado para engañar a todo el mundo, ¿no? Ese versículo de Apocalipsis. Todo el mundo en pos de la bestia, es lo que ellos están planeando una y otra vez, y machacándonos y machacándonos. A nosotros no, gracias a Dios no, porque gracias a Dios que Dios nos ha elegido, conocemos este mensaje del cuarto ángel, esta verdad presente, y no nos pueden engañar, gracias a Dios. Adelante, Chedey. Gracias, hermano Ricardo. Y es tremendo. Y de cosas que nos esperan, porque mira cosas que pretenden. Y sí, es ya una vez comenzado ese milenio de paz que sabemos nosotros que Satanás tendrá desde días, semanas, hasta quizás un mes o algo así, no se sabe exactamente, pero hay un corto tiempo en el que él hará y deshará lo que se le antoje y hasta un punto.
luego comenzarán ya las plagas. Y ya en ese caso todo sería destruido. Y continuando dice, esta regeneración del mundo se llevará a cabo mediante una conflagración mundial. O sea que lo tienen casi solapado con lo que sería el final de Gog y Magog. Terminando una cosa y ya comienza la otra. O sea que estas cosas las esperarían justo hasta en esa aparición de Satanás, no ya avanzado el milenio, sino ahí en esos primeros, en esos momentos. Es tremendo. Dice, en esa situación de el mundo en conflagración, Belial sí mismo será consumido. O sea, habría como un falso Satanás, el cual el falso Mesías, que sería el Satanás, acabaría con ese falso. Esto es importante porque seguramente para reivindicar a Satanás de que él es en verdad Jesús, haría que el falso Satanás fuese derrotado por él, que es lo que indica la palabra de Dios, que con el resplandor de su venida, pues acabaría con aquel inicuo, ¿no? ¿No? Y entonces, pues, ahí vemos eso, digo yo, ¿no? Que se ve como ese cumplimiento. Y que veremos entonces un falso Satanás. O sea que hay que ver. Y que según dicen que a ese falso Satanás se le iba como a dar, a conceder, o sea que además iba a tener libertad de movimiento. Dice, Espera, esto es importante, el hermano Frank tenía la mano levantada. Frank. Sí. A ver, no sé si te corto. Chedei. Vale. Quería decir una cosa primero antes de lo de las Mishnah y el Talmud. ¿Me escucháis bien? Sí. Ah, vale. Bien, esto de la Mishnah y el Talmud me estaba acordando de... Son como derivados de lo que es de la Torá, ¿no? Del Pentateuco, de la Biblia. Derivados. Es como cuando, hace un paralelo, porque el mundo judío un poco de la gente no sabe, el mundo católico se conoce más. Es como tener la Biblia, que usan en la misa, se usa la Biblia, el Nuevo Testamento, los evangelios, pero luego tener el misal, luego tener el catecismo, luego tener historias de la Virgen, milagros que no paran de aparecer. Entonces son derivados del original. Y yo pienso que la clave de todo esto es conocer la Biblia, la Escritura, porque vamos a Deuteronomio 4 y ha dicho, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová. Igual que Apocalipsis 22, no añadáis ni disminuyáis, porque el añadir, empiezas a añadir y al final diluyes la verdad, y lo que hace es disminuirla. Y al final no guardan los mandamientos de Dios. Es interesante cómo Satanás coge los versículos de Dios y los aplica. Es como si Dios le deja las instrucciones para hacerlo todo según su forma, ¿no? Bueno, quería decir esto, ¿no? Que ya estaba escrito ya en la Biblia. Lo que nosotros tenemos que hacer es conocer la Biblia, que es más sencilla. Siempre Dios es sencillo, económico y elegante. Y Satanás lo complica todo, lo hace muy lioso. Pero la verdad es muy sencilla. Bueno, eso es una cosa que quería decir. Y lo que estás diciendo ahora... En 2 Corintios 11 dice, me temo que como la serpiente, dice Pablo, con su astucia engañó a Eva. El diablo con sus ejércitos es muy astuto y nosotros no entendemos la capacidad de astucia que tiene. Astucia aún conociendo la Escritura. Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. Nosotros vamos engañados por los sentidos. En Mateo 24 dice falsos cristos, muchos cristos. Como tú dices, Chedei, uno vendrá a negar al otro negará al otro y al final vendrá la eminencia, ¿no? La doctrina pura de Lucifer. Eso va a ser innegable. Pero da igual que sea el primer falso Cristo que el último. O sea, si nosotros estamos en la palabra de Dios, no seremos engañados.
Porque si conocemos la verdad sencilla, nuestros sentidos no tenemos que darle ninguna importancia. Esto lo asocio con lo que ha dicho Ricardo de la sombra, ¿no? Que ha visto una sombra o espíritu. Nosotros hemos sido llamados a echar demonios. Jesucristo dijo, los que crean en mi nombre, id y echad demonios, sanad enfermos. Nosotros somos luz en la oscuridad, luz a los gentiles. Y esto nos da paz y nos da seguridad. Realmente está muy interesante, ¿no? Porque al descubrir la mentira que está explicando Chedei, vemos lo sencillo que es Dios y realmente lo amamos más, ¿no? Nos protege de todo la palabra. Solamente quería eso, resumirlo todo en concentrarnos en conocer a Cristo, pasar tiempo con Él es sencillo y deleitoso. Ya está. Perdona si te he cortado, Chedei. Amén. Gracias, hermano Fran. No, estupendo. Y mira, el hermano Héctor también. No, bueno, no, ahí, claro, claramente está escrito que debemos de conocer las antimañas de Satanás, porque si no las conocemos realmente vamos a caer. Entonces tenemos que estar preparados en todo sentido, porque si no, caemos. Si no conocemos las antimañas del enemigo, vamos a caer. Eso está clarísimo. Hay que estar muy atentos, muy preparados, como dice la palabra. Hay que estudiar, estudiar, estudiar. Vamos a estar toda la eternidad aprendiendo, por mucho que diga Dios, no sabemos nada. Es que todo lo que podamos, es que si, no, como dice Elena White, no estamos preparados. No estamos preparados. Ojalá estuviésemos preparados. Por mucho, es muy interesante el culto, todo, gracias a Dios. Vamos cada día, estamos en el camino, es costoso, duro, pero tenemos que esforzarnos. Y el que persevere, es una entrega total, ¿no? Tiene que ser total, podemos descuidarnos, ¿no? Como estaba diciendo el hermano Fran, ¿no? Va a ser pero es tan fácil, ¿no? La palabra de Dios es tan sencilla, ¿no? Como dice Isabel, escrito está la ley a testimonio. Y vamos a seguir, ¿no? En esa batalla, ¿no? Y ojalá podamos ganar, ¿no? Porque no tenemos que menospreciar o poder, aunque estemos tranquilos, ¿no? Esa luz que he visto yo esta mañana o esos ataques que vamos a ir cada vez viendo más, porque se va a ver más, las tinieblas se van a despejar más, porque nosotros estamos más entregados a Dios, queremos salvar a más gente, seremos piedras vivas, ¿no? Seremos lo que Dios quiera que seamos y llegaremos hasta donde Dios quiera, ¿no? Con esa entrega, ¿no? Y nada, adelante, hermano Chedei. Y nada, si quieres en 7, 8, 10 minutitos hasta las 9, ya, ¿no? Porque si no, 7, 8 minutitos más y ya tenemos lo que quieras. Adelante, hermanito. Gracias, hermano Ricardo. Y no, vosotros decís, porque yo no me di cuenta muchas veces, pues yo tengo la cabeza así y luego miro para la tele y no miro para la hora ni nada, no me he dado cuenta. Perdonad porque a ustedes Sí, se los ha porque pasado, mira. son casi las 9. Si queréis cortamos a Fran. El hermano Fran quiere comentar algo. Adelante, Fran. Sí, quería comentar una cosa que me ha venido ahora sobre la codificación de la ley, que has dicho que era la Mishnah, ¿no, Chedei? Codificación de la ley. Pues que el otro día estaba leyendo, estudiando Daniel, y resulta que estudiando el decreto de Justiniano I, el gran emperador de Oriente, del Imperio Romano Oriental, él fue el gran codificador de la ley romana. Y me llama la atención por lo de codificación, ¿no? Porque lo mismo que hacen los judíos, y la Iglesia Católica viene de los judíos, hizo el emperador Justiniano, poniendo al obispo de Roma como cabeza de toda la Iglesia Sagrada. Y él fue el gran codificador de la ley. Me llama la atención esa palabra, ¿no? Codificación. No sé si está todo relacionado, la Iglesia judía y la Iglesia católica. Amén. Muy bueno. Bueno, pues nada, lo que queráis. Si queréis ya lo dejamos aquí, lo que tú, como lo veas, ya son las 9 ya, menos lo que queráis, hermanitos. ¿Cómo lo lleváis? Que nosotros también tenemos... los hermanos que dicen, son las 9 ya. Adelante, habla, Chedei. Está tocando la campana. Sí, yo iba a decir un punto, además también esto que mencionó el hermano Francisco, que también yo veo ahí una relación y que, claro, la mano negra de los judíos está siempre detrás de esos pasos, ¿no? Del origen de la Iglesia Católica y demás. Y este punto es importante que iba a destacar, que es acerca de
el Gehenna, la teoría del infierno, porque esto es, vemos aquí de dónde surge. Y dice, así el fuego de Gehenna, que consuma a los ángeles malvados y las estrellas, fue convertido en una fuerza cósmica que trae la renovación del mundo. Esto es en parte en la cuestión del futuro. Y luego, eso ya sería para el próximo. Hablan aquí acerca de la resurrección, el purgatorio y el Gehenna también, que cómo era la cuestión así de esto, de los rabinos y demás, que la invención de ellos. Y bueno, hasta aquí, sí, hermano. Sí, quería aportar ahí una cuestión de referente ya que nombraste el GEMA, porque para entonces la persona está engañada, pues se ve claramente allí que la persona está engañada de que existe un infierno literal, que la gente cuando muere ya se van para el infierno y se están quemando y ahí queman, que se queman y no se tuestan. Entonces resulta que esa cuestión del gema, del sepulcro, del Seol, es lo mismo, es el sepulcro, pues el descanso de las personas, de los muertos, donde van los muertos, donde están muertos allí. No hay ningún infierno literal. El único infierno literal que va a haber va a ser el fuego eterno cuando el Señor acabe con Satanás, que se esté quemando realmente con esos depósitos que el Señor tiene reservado para entonces, que es el petróleo, que el Señor tiene en las profundidades de la tierra, que no puede ser explotado por el hombre, porque el Señor tampoco va a permitir que el hombre lo explote. El hombre va a explotar lo superficial, lo que el Señor permita, pero el Señor no va a permitir que el hombre explote el depósito que el Señor tiene reservado para Satanás y para todos los impíos, pues. Amén, amén. Con ganas de que llegue eso ya. Son los arsenales de Dios, como dice Isabel. Bueno, pues adelante, hacemos una oración y, ¿no? Adelante, Chedey. Así es, pues muchas gracias, hermano Héctor, también por el comentario y también gracias, hermano Ricardo, y gracias también por la oportunidad de estar ahí. Y bueno, lo siento a lo mejor si me he alargado en algunas cosas, porque la introducción a lo mejor fue muy larga. Aurora dice que gracias a ti, Chedey, gracias a ti y a todos los que están conectados y gracias a todos Mira, por pues yo le doy las participar. gracias a Dios porque yo he aprendido un montón de cosas y entonces las gracias se las dan a Dios, porque es Gracias a gracias a Dios. Él, es gracias al Señor. Gracias al Señor que está haciendo estos grupitos y podemos compartir unos Estuvo todo momentos. muy importante, todo muy interesante. Claro. Gracias Gracias al a Dios Señor. siempre por todo, porque es el que lo dirige todo, esto, lo otro, todo. Y nos está juntando a su pueblo, uniéndonos para que podamos compartir, aprender y esforzarnos cada día más, ¿no? Porque es muy importante, ¿no? Igual que como decía Pablo, acordaros de congregaros y de juntaros. Y cada vez que demos su palabra y aprendamos, es como si estuviésemos congregados. Aprendemos el uno del otro, el otro del uno, y se comparte y se nutre, ¿no? El Espíritu Santo está ahí trabajando con cada uno de nosotros. Pues, permíteme un momento, pues ya para también quedaría lo que sería esta parte del Gehenna, el purgatorio, lo de la resurrección y ¿eh? Otra cosa que no la he mirado, otra cosa más, y ya entonces vendría un comentario de Habacuc y llegamos al fin. Vale, pues yo lo que más o menos le he dicho, le voy a decir a Alejandra, para el año nuevo, ¿no? Porque ahora queda la semana que viene jueves, otro Bueno, jueves, sí, Dios mediante, un par de jueves. Bueno, ahí está el hermanito Jesús, que nos va a decir. Jesús. sí, vamos a hacer la oración. Después le cuestan los vídeos mucho de subir. Adelante. Vamos a hacer la oración. Venga, oremos entonces, hermano. Vamos a... Dime, Jesús. Dime.
Vale, ahora después te llamo, vale, venga. Ok, vale, entonces, ¿qué he dicho? Que me llamo por WhatsApp. Te llamo por WhatsApp. Vale, por dónde. Vale, pues vamos. Vale, ahora cuando terminemos. Vale, venga, vamos ahora. Hasta ahora. Venga, pues vamos a hacer la oración, hermano. Guardemos ahora respeto por el nuestro Señor. Santísimo Señor, Dios soberano de todo el universo y de esta extensión aquí, en la cual es el estrado de sus pies, en la tierra. Señor, Dios altísimo, único y sabio, el único con el poder de crear y de dar la vida. Gracias, Señor. Gracias a usted en nombre de Jesús, porque hemos disfrutado mucho y hemos estado viendo muchas cosas y yo personalmente le doy las gracias por ayudarme con la memoria y con los conocimientos, porque ha sido gracias a usted. Yo no recuerdo nada, usted lo sabe. Yo no sé todas estas cosas y es gracias a usted que me las ha puesto. Gracias, Señor, por tener piedad de mí y por ayudarnos, porque hemos pasado unas 2 horas que han sido muy ricas. Gracias a usted hemos podido ver acerca de cómo Satanás tiene planeada hasta una aparición suya y su propia destrucción. Y esto es algo que yo desconocía. Y también acerca de cómo pueden ellos intentar también especular sobre esa recreación que usted hará en ese milenio de paz que ellos quieren. Y muchas cosas que intentarán hacer que parezca el cumplimiento de su palabra, pero sabemos que no será así, porque su palabra es fiel y verdadera y usted nos lo ha dejado escrito para que nosotros estemos advertidos de todos los engaños de su enemigo, del enemigo de todos nosotros. Gracias por darnos la palabra profética más segura y más bella. No hay comparación con su palabra. Gracias a usted, Señor. Bendito sea por siempre. Le ruego pueda ayudar a los hermanos y en este día de preparación que hemos entrado, nos pueda ayudar para que entremos en su día santo. Podamos completar todas las tareas y labores para que, despejadas nuestras mentes, le adoremos. Le ruego nos pueda ayudar para que guardemos su día santo y su cuarto mandamiento de manera que a usted le agrade. Señor, los tiempos son difíciles y hay muchos hermanos que están teniendo muchas dificultades. Le ruego pueda bendecir a la Iglesia Cristiana Ministerio, el Cuarto Ángel, y nos pueda dar más fe. Le pido nos pueda ayudar y también pueda bendecirnos para cumplir nuestra labor de dar el Evangelio, pueda darnos más obreros. Yo le pido también por salud, por lo que fue el accidente del hermano de la hermana Katia, Juan. Le ruego pueda ayudar a Juan, a su novia y a su suegra para que puedan tener una recuperación pronta y que pueda servir de testimonio. También le pido su bendición por las personas que la hermana Isabel predicó, a María Isabel, Isabel y María Isabel, creo que se llamaba. Pueda bendecirla, Señor, y a las personas que estamos predicándole, a las que están en nuestras listas de oración. Le pido todo esto, mi Señor, porque gracias a usted contamos con su misericordia. Estamos todavía en el tiempo de gracia. Y en el trono de la gracia le ruego que nos pueda ayudar y pueda contestar esta oración.
Gracias, Señor. Gracias a usted. Bendito sea por siempre y siempre le tengamos en nuestros pensamientos y la adoremos. Todo esto se lo pido gracias a usted y por el sacrificio que hizo su santo Hijo Jesús. Gracias a Él que se dio su vida por nosotros y derramó toda su sangre, que nunca retrocedió y que llegó hasta la cruz, la muerte ignominiosa de la cruz. Gracias, Señor, en el santo y bendito nombre de su amado Hijo Jesús. Amén. 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 Hermanito, muy fuerte.